Pete. Teniendo en cuenta que escribiste las primeras dos películas, Toy Story y dijiste Monsters, Inc., y viendo intensamente noto que hay una preocupación por estos mundos así que coexisten con el nuestro, pero que son como imperceptibles. ¿De dónde viene esa preocupación por estos mundos aparte? I think part of the fun of the films that we've done is this idea of looking at our world that we're familiar with, but from a direction or in a way that we are not familiar with. Yo creo que parte de la diversión de hacer estas películas es observar a este mundo que nosotros conocemos, con el que nos sentimos familiares, pero mirarlo desde otro punto de vista que no es familiar. So seeing the world inside of our head, of course we're all aware this is a film was a chance to take people places that we've all thought about, but no one has ever seen before, and that was the fun of this concept. Entonces, esta parte de la diversión de esta película fue llevar a la gente a un mundo en el que nosotros habíamos pensado, pero que nunca habíamos visto. I think it's a way of looking at ourselves from a direction that we're not used to, and that is, even though all of our films might be about fish or cars or anything, we want them to be about us and see ourselves on the screen. Y entonces yo creo que el punto es llevar a la gente a una dirección para que mire una realidad desde un punto de vista que antes no lo había mirado, a pesar de que nuestras películas pueden tratar sobre peces o autos, en definitiva nuestras películas hablan de nosotros. Sounds so much better when you say it. Suena mucho mejor cuando vos lo decís. Hola, mucho gusto, mi nombre es Pablo Hecker, soy del diario El Cronista y le quiero preguntar cómo supone, cómo van a recibir los chicos esta película. ¿Cómo ha pensado usted que van a recibir los chicos esta película con lenguaje tan psicoanalítico quizás? Si eso se probó ya, ¿cómo lo ven? Yeah, I'll answer that. We are very excited because we think kids will enjoy the movie on a different level than adults and parents. Nosotros realmente estamos muy emocionados porque pensamos que los niños van a disfrutar la película en un nivel diferente en comparación a los padres o a los adultos. We did test it. We tested the film at Pixar before it was finished. We brought in all our children, neighbors, and some friends, and all the adults sat in the back. And we were very excited that we spoke with them out there, and they all got it. They understood it. Y nosotros en Pixar probamos la película, trajimos a nuestros hijos, a nuestros niños, a los vecinos, nosotros nos quedamos en el fondo y lo probamos y nos gustó y les gustó a ellos, nos gustó la reacción porque les gustó, la aceptaron. Sometimes the kids even seem to understand it better than the adults. A veces hasta los chicos parece que la entienden mejor que los adultos. We thought about, we see the movie, for example, we see the movie Bambi today very different than when we were, say, 8 years old. Por ejemplo, la película Bambi, ahora la miramos hoy en día y la vemos de una manera muy diferente a como la mirábamos cuando teníamos 8 años. When we were kids, we laughed at Thumper and Flower, and now we cry like babies. Antes, cuando éramos chiquitos, nos reíamos con Thumper y con los diferentes personajes y ahora lloramos como locos. Hola, ¿qué tal? Acá arriba. Hola. Hi. Bueno, Lucas Marini de la Costa Cine. Le quería preguntar a Pete, es una idea muy personal tuya, quería saber cómo la llevaste, cómo la planteaste a la mesa de Pixar. Yeah, the idea was inspired by watching my daughter grow up, as I mentioned before, the film. Sí, como les dije, la idea surgió de observar a mi hija al crecer. But I think the concept was something very universal, and all of us could relate to this idea of voices in our head and feeling one thing and having to act in another way. Pero el concepto es muy universal y yo creo que todos nosotros nos podemos relacionar con esta idea de escuchar voces en nuestra cabeza y sentir de una manera pero actuar de otra. So it's just a very universal concept that we were able to play with, and it's been fun watching them with our families because, as Jonas is saying, the little kids
sees certain things, and adults and, men and women, everybody sees different things, but it's very universal. Pero como yo les dije, es muy universal el concepto y fue muy divertido ver la película con nuestras familias, porque como Jonas dijo, los niños reaccionan de una manera, ven una cosa y después los adultos ven otra, las mujeres, los hombres ven otra cosa, pero bueno, el concepto es muy universal. Good morning, thank you for coming. Ana Manso para la revista Toma 5. Les quería preguntar, me quedó como un final bastante abierto que da pie a una posible segunda parte. En este caso, ¿ustedes se volverían a inspirar en sus hijos? ¿Qué edades tienen ellos y si podríamos ver eso? We thought about at the beginning of this concept, you could almost set this at any time when the child is just born, or older, anywhere, because there's always interesting things happening psychologically. Si nosotros lo pensamos, en realidad uno se puede parar en cualquier momento, cuando nace el bebé, cuando va creciendo, porque siempre sucede que hay cosas que están sucediendo en la mente, hay actividad psicológica. But it's not meant to really be too open-ended. I think one of the great things about Joy as a character is that even after all of this that they've gone through, she still thinks everything's going to be fine tomorrow, Pero en realidad no apunta a que tenga realmente un final abierto, porque una de las cosas maravillosas que tiene este personaje, Alegría, es que ella piensa que después de todo lo que pasó, de todas maneras, todo va a estar bien mañana. She's very optimistic. So my daughter is now 16, and I have Ella es an muy older son. optimista. Mi hija tiene 16 ahora. But the great thing was, Jonas has younger children. I have two daughters who are 9 and 6 and a son 3. So we would compare, notes. I would see what Pete was going through with his children older, and I would live in fear that my kids are small and young, and then Pete would look back. So we had different points of view as parents that we could apply to the film. Sí, y había nosotros una hija de 16, y yo tengo dos hijas, una de 9, una de 6 y una de 3. Entonces yo observaba lo que le estaba pasando a él con su hija y sentía temor porque decía, bueno, ese va a ser mi futuro. Pero es verdad, con la película hay diferentes aspectos con los que nosotros nos podemos relacionar de acuerdo a nuestros hijos. Hola, José Montero, del grupo de revistas del Diario de la Nación. Para mí hay una conexión muy grande entre Intensamente y el boom o el auge de las neurociencias, los libros de divulgación científica sobre lo que pasa en el cerebro, las emociones y demás. Han contado con asistencia de profesionales, ya sea psicólogos o científicos de la mente, y cuánto de esa investigación científica se volcó en la película. We did speak with a lot of neurologists, psychologists, psychiatrists to learn as much as we could about the facts that are known by science. Sí, nosotros hablamos con todos los neurólogos, psicólogos, psiquiatras que pudimos reunir como para entender todo lo que se pueda sobre los hechos que ocurren en nuestra mente. However, there is a lot that is still unknown by science. In fact, depending on which scientists we spoke with, we got very different answers. Sin embargo, hay mucho que todavía desconocen los científicos y, de hecho, dependiendo de con qué científico hablamos, recabamos diferente información. Some people said there are 3 basic emotions. Another man we spoke with said 27 basic emotions. A una persona nos decía que había 3 emociones básicas, otra nos decía que había 27 emociones básicas. But really a lot of the use of speaking with the psychologists, a lot of great information came out, not only about the number, but about the job of each emotion. And that really appears in the movie quite heavily. Pero al hablar con muchos psicólogos, mucha de la información que nosotros sacamos no tenía tanto que ver, no era tan importante el número de emociones, sino cómo actúa cada emoción, el trabajo que hace cada emoción, y eso es lo que se ve en la película. And not just the emotions, but how maybe the geography of the mind or how things work. Obviously, we took
great artistic license. But memories, and how short-term memories, and this is truth we found in the research, is that every night your short-term memory is flushed out down into long-term. So that is something we found in the research and applied to the film. Y algo, aparte de eso, lo que pudimos recabar es todo lo que tiene que ver con la geografía de la mente. Y nosotros, por supuesto, que nos tomamos nuestra licencia artística, pero también pudimos averiguar todo lo que tiene que ver con los recuerdos a corto plazo, que a la noche se convierten en recuerdos a largo plazo. But since we did research, we like to tell people that what's in the movie is exactly how your mind looks. Pero como hicimos investigación, nos gusta decirle a la gente que lo que está en la película es exactamente cómo funciona la mente. Anger wears pants. Anger. Anger wears pants at times. Sí, es de verdad. La furia, el enojo, usa pantalones y también una corbata. ¿Qué tal? Rodolfo Mendoza de Radio Nacional. Intensamente es una historia original, y vaya que lo es, uno agradece mucho eso como espectador, pero creo que junto a Tomorrowland, creo es prácticamente una de las pocas películas de este verano norteamericano que son historias originales y que no son adaptaciones, remakes, secuelas, reboots y spin-offs y demás. ¿Qué piensan frente a cómo se sienten frente a este fenómeno, a esta moda? Great question. So we love all the films that we get to work on at the studio. But Nosotros amamos todas las películas en las que trabajamos en el estudio. I think we have a soft spot love for original films, and I know Brad Bird does as well. And we're so excited about Tomorrowland because we love Brad and we love Disneyland and the history of the company. Nosotros nos encanta Tomorrowland, sé que Brad Bird está en esto, nos gusta Disneyland, nos encanta la historia de la compañía. And right behind Inside Out is The Good Dinosaur, which is another original film. I mean, there's a lot happening at Pixar, but Y aparte de Inside Out, de Intensamente, está Un Buen Dinosaurio, que es otra película también original. Hay muchas cosas que se están dando dentro de Pixar. when you do an original film, you do have to face the reality that it's a little bit harder to get out and talk about it and to launch it, I suppose, because there are so many great franchise films that people love and we love too. Y uno tiene que saber que cuando hace un original, a veces es más difícil salir y hablar y darla a conocer, porque hay muchas franquicias que la gente ama, con las que se conecta. But creatively, the fun part for us is the beginning when you don't know anything and the woods are dark and deep and you don't know whether you're going to come out on the other side. Pero lo divertido es cuando uno empieza al comienzo, cuando allá afuera no hay nada. Hay simplemente un bosque, está la oscuridad, no hay nada y uno no sabe qué es lo que va a encontrar del otro lado del bosque. So it's really a discovery. You know, all these films sort of come in slow phases, and it's a discovery process, and that's very exciting. Pero es un descubrimiento. Todas estas películas vienen en fases lentas y es un proceso de descubrimiento. I think it was in one of our early pitches or screenings, it was Brad Bird at Pixar that said, it's a great idea. Good luck. I'm glad you're making it. Creo que fue Brad Bird que al principio nos dijo, bueno, buena suerte, vos sos el que la estás haciendo. Quería saber qué creen que pueden llevarse los padres de esta película. ¿Qué mensaje intentaron enviar a ellos a través de la película? The movie is told from a parental point of view. In other words, Joy is sort of a surrogate parent for us. La película está contada desde un punto de vista de los padres. Alegría es como si fuese una madre sustituta o padre sustituto para nosotros. And really what I was trying to convey in the film as a message is not so much a message as it is just the truth of the difficulty it is to grow up. Y en realidad lo que tratamos de transmitir no es tanto un mensaje, sino la verdad de la dificultad que implica crecer. But as we did the research and thought and did rewriting and things, I think one of the important things about emotions, they serve us in many different ways. You know, fear keeps us from getting hurt and so on. But they really connect us.
Pero yo creo que con la investigación, con el pensamiento, con la reescritura, llegamos a la conclusión que las emociones nos sirven de diferentes maneras. Por ejemplo, el temor evita que nos lastimemos. So there's reasons why it may be inappropriate to express yourself emotionally in a given situation. Entonces hay razones por las cuales puede ser inapropiado expresarse uno mismo emocionalmente en una situación dada. But ultimately, I think it's incredibly important for families to be very open and communicative and emotional with each other. Pero yo creo de todas maneras que es increíblemente importante para una familia ser abierto, ser comunicativa y ser emocionalmente conectada. Jessica Vladi de la revista La Cosa. En cuanto a la estética de la película, que Pixar se destaca por kilómetros de cualquier otro estudio, lo primero que me llamó la atención, lo primero que me recordó las primeras imágenes, los primeros conceptos, fue a Jack Jones. El estilo de Jack Jones, y hay como una vuelta a esa abstracción que tenía él, me viene a la mente la línea y el punto, enseguida. La imagen de un pensamiento abstracto es un hermoso homenaje. Si no es así, bueno. Y bueno, quería saber si me equivoco o si hay alguna influencia de ese estilo de animación. Jack Jones. Well, first of all, thank you. We are so lucky at Pixar that the art department and the technical artists are the best in the world, I think. And every day we go to work and we see something new that inspires us. John, Bueno, yeah. en primer lugar, quiero decirte que nosotros estamos tan agradecidos porque en Pixar tenemos el mejor departamento de arte, el mejor departamento técnico. Todos los días vamos y encontramos algo nuevo. John Lasseter has said that at Pixar, art challenges the technology, and the technology inspires the artwork. John Lasseter dijo que el arte inspira la tecnología, desafía la tecnología, y la tecnología inspira el arte. And I think for this film, we looked at so much, we were constantly looking at reference photography and other films and animation, and some of it was looking at Fantasia and thinking about different colors. Abstract thought wasn't necessarily inspired by anything specific, but we thought about a lot of things. I mean, the pink elephants on parade scene in Dumbo. Y nosotros nos referenciamos o tomamos como base fotografías, películas, fantasía, por ejemplo, los elefantes rosas de Dumbo, pero no sé si algo en particular con respecto al pensamiento abstracto. I will say, for me personally, caricature and abstraction is much more interesting than reality. Para mí la caricatura y la abstracción es mucho más interesante que la realidad. So I'm always looking for excuses as to why the story needs to go that way. Entonces siempre estoy buscando como excusas para decir por qué la historia tiene que seguir ese camino. Albert Lozano is our character art director for Abstract Thought. He made these beautiful paper sculptures, the three-dimensional folded. Albert Lozano lo que hace es hacer como unas esculturas de papel hermosas. Cut out magazines and paste it, spray paint it, and I think he said like exactly like that on the screen. So we were able to try to take something completely abstract and artistic, handmade, and try to translate it into computer graphics. Y las pinta, los rocía con colores, entonces nosotros tomamos esas figuras y los podemos llevar directamente a la pantalla. Es decir, tomamos algo abstracto y de esa forma lo llevamos a la pantalla. Hola, Javier Monzone de Radio Metro, de Perros de la Calle. Nos contaron que trabajaron durante 5 años con la película y sobre todo con estos 5 personajes de las emociones. Quiero saber cómo convivieron ustedes con sus personajes, con sus 5 emociones en la cabeza en el trayecto de la película, y me imagino que estarán viviendo con el personaje principal, ¿no? En este momento con la alegría, pero ¿qué les pasó durante todo el trayecto de la peli, del armado de la película?
they're all working at. You know, the 5 years, right? 5 años, es correcto. One of the things to say is our whole job is to try to get the movie done, right? We have a deadline and we need to get the movie out, and we love what we do. We feel so honored and lucky, right, that we get to make movies. I mean, that's what we dreamed of since we were kids. Y bueno, nuestra tarea, nuestro trabajo es hacer la película, que se haga la película para la fecha límite que tenemos. Y la verdad que tenemos tanta suerte, porque nosotros amamos hacer películas, hacemos películas, y eso es lo que queríamos hacer desde que éramos chicos. And we're optimists and appreciators, so I would say joy is Y what nosotros we feel entonces somos most of the time. optimistas y realmente valoramos lo que hacemos. Por eso yo diría que alegría es lo que predomina. And a little fear. Y un poquito de temor, Like right now. como ahora. But when I show Pete the budget, the schedule, Pero cuando le muestro a Pete el presupuesto o el cronograma, ahí viene el desagrado, el enojo, la furia. well now, honestly, because our job is to get it done and we're very proud, but we love our crew so much and we're so proud of the film, and strangely I feel sort of sad. Pero ahora, como realmente el equipo con el que trabajo es tan bueno, lo queremos tanto, y ya hicimos la película, nos sentimos un poquito tristes. I didn't expect that, but that is how I kind of feel. No esperaba eso, pero así es como me siento. Thank you. Gracias. Gracias por venir. Vamos a empezarla. Hernán Cachadurian del Diario Popular, y les quería preguntar a Pete, ya que nunca hizo una secuela dentro de las películas de Pixar, si tiene planeado en algún momento dirigir una secuela de alguno de sus films o alguna secuela de otro que haya realizado otro director. Y si nos puede adelantar algo, si tiene algún proyecto en mente original también en el que ya esté trabajando. Well, for me, it's always about the idea, and have been very lucky to work on a bunch of really interesting ideas. And Bueno, para mí siempre se trata de la idea, y tuve la suerte de trabajar en un grupo de ideas muy interesantes. I think the most interesting is when you don't know. Lo más interesante para mí es cuando vos no sabés. And so, as we start again, Jonas and I are hopefully going to do this, well, if they let us, we'll Bueno. do it again. Si nos dejan, vamos a hacer esto nuevamente. I'm right now thinking, well, not right now, but you know, on the airplane and things, thinking about new ideas and new worlds and ways to kind of do different things that we've never seen before, which is the most interesting, I think. Y no ahora, pero en el avión, y siempre estoy pensando en nuevas ideas, nuevos mundos, cosas diferentes, y eso es lo más interesante, pensar en cosas que todavía no sucedieron. Quería saber cómo fue tomar la decisión en el momento de escribir el guión de darle un género a cada una de las emociones. At the very beginning, we contemplated potentially making all of Riley's emotions female. But Al principio pensamos que íbamos a hacer todas las emociones de Riley mujer, femeninas. But it seemed like we would get more contrast and potential humor out of really expanding that, so that's why we went with male and female. Pero después nos dimos cuenta que iba a haber más contraste y potencialmente más humor si contemplamos los dos géneros. Por eso incorporamos los dos. And then a number of people have pointed out that mom and dad's emotions are all male and all female. Y después algunas personas decían que las emociones de la mamá y el papá son todas masculinas o femeninas. That was really just for the comedy, and there's so much going on. We had to cut from 4 locations, and there's 18 characters, and we needed people to be immediately clear on where we are. Y eso en cuanto a la parte de la comedia, pero tenemos 4 locaciones, 18 caracteres, entonces teníamos que dejar bien claro dónde estábamos parados con las emociones. So we went very broad, like all of Dad's emotions have a big mustache, and all Mom's have the red glasses and the hair, you know, so. Entonces fuimos bien claros y, por ejemplo, todas las emociones de papá tienen un bigote grande y todas las emociones de mamá tienen el pelo rojo y los anteojos grandotes.
bigotes. It's a good example of how the rules you establish or the scientific research that you do will fall secondary to just making it entertaining and funny and clear. Es decir, ahí la idea es no tener en cuenta reglas o toda la investigación científica, sino más bien que sea claro y gracioso. But we did after think, well, maybe to justify that move, we thought, maybe when you get older, you sort of get set in your ways or you calcify, and when you're younger, you're more open and emotionally open. But that was just us rationalizing. Pero después nosotros racionalizamos todo lo que hicimos con las emociones, entonces dijimos, bueno, tal vez cuando uno es más chiquito, uno es más abierto, tiene como el campo de acción más dividido, en cambio cuando uno va creciendo, se asienta, ya se define el camino que va a seguir. Hola, Blanca López de Radio Nacional. Quería saber dos cosas. Una, cómo fue la elección de los actores. Y la segunda, cómo sigue la gira, ya que ustedes ahora son las estrellas. Well, thank you. The casting was really fun and important. I mean, he had talked about wanting an ensemble comedy, and so you heard the U.S. voices, and we're very proud of Amy Poehler. Bueno, tenemos a Amy Poehler, por ejemplo, y la elección del elenco fue muy importante, muy divertida y muy importante, y tenemos a Amy Poehler. We looked for people that were funny and good improv actors so that the film would feel conversational. Nosotros buscamos actores o actrices que sean graciosas y que sean buenos actores en la improvisación, como para que lo que se transmite sea una conversación. But also actors who paired and complemented each other. Pero también actores que se conecten, es decir, que puedan ser buenos pares y que se complementen unos a otros. When Pete first pitched the movie, he had said, we could just imagine the casting. We could use anger, get Louis Black to play anger. Louis Black in the U.S. is famous for just being angry. Y Louis Black es famoso por estar enojado. Él pensó, bueno, lo podemos usar para personificar a la furia. And as for the second part about our tour, yeah, we're very proud that we get to go out and represent and talk about the film. It's a little bit of a nightmare because we got into animation just sort of because it's faceless. You don't have to, but now we have to. Bueno, nosotros en esto que preguntaste sobre el tour, bueno, tenemos que hablar y comunicarnos, y es un poquito difícil para nosotros. Cuando nosotros nos metimos en lo que es el mundo de la animación, ¿por qué no tenemos que dar la cara? Y acá sí tenemos que dar la cara. I sent a picture to my wife of us doing this. She wrote back, who wants to look at you guys? Y le mandé a mi mujer una imagen de nosotros haciendo esto, y mi mujer dice, ¿pero quién quiere mirarlos a ustedes? So I would tell her, you guys. Y yo entonces le voy a decir que son ustedes los que quieren comunicarse con nosotros. Hola. Hola. Emprendedor, felicitaciones por la película. Y quería preguntarles, teniendo en cuenta con Monster Film, que se trata de que están planteando un mundo totalmente original, ¿cómo son las primeras reuniones para plantear justamente al resto del equipo la construcción visual de este universo original de ustedes? It's a difficult question to answer. Es una pregunta difícil de responder. Because it really kind of appears in small stages, little steps. Porque realmente aparece en pequeñas etapas, pequeños pasos. We usually try to approach the things that are the more obvious first. Lo que hacemos es primero abordar las cuestiones que son más obvias. And for whatever reason, the characters showed up first in this film. Y por alguna razón son los personajes los que aparecieron primero en esta película. It took some exploration. I know we had dozens of artists doing thousands of drawings. Nos llevó un proceso de exploración. Yo sé que tenemos decenas de artistas que hacen muchísimos dibujos. But once the characters locked in, we started to explore headquarters, where they work. Pero una vez ya teníamos definidos los personajes, comenzamos a explorar lo que era el comando central, donde ellos trabajaban. And because we had decided that this film takes place in the mind, not the brain.
Y como nosotros decidimos que esta película se iba a dar en la mente, no en el cerebro, that meant that we didn't want them to, be standing around blood vessels and dendrites and things like that would happen in your actual body. y entonces nosotros no queríamos que ellos aparezcan rodeados de todos los componentes físicos que aparecen en el cuerpo real, como por ejemplo los vasos sanguíneos u otros órganos. But we also wanted it to reflect the feeling of it being inside of a little girl. Nosotros lo que queríamos era también reflejar la sensación de estar en una nena chiquita. So where we ended up, I think, is kind of a combination between It's a Small World and an Apple Store. Entonces nosotros terminamos entre una combinación entre un pequeño mundo y un negocio de Apple. Hola, Pablo McFly de Cine con McFly. Primero, agradecer inmensamente a Pixar por todos estos años de poder compartir con sobrinos, hijos, nietos, todas estas fabulosas películas. Un saludo enorme a el dios John Lasseter también. Y hablando de, ustedes estuvieron hablando de películas originales, como me gustan, y hablando de John Lasseter, ¿cómo le presentaron esta idea a John Lasseter y a todo el equipo de Pixar? ¿Qué dijeron cuando le presentaron esta idea? Y si las películas de Pixar siempre tienen una colección, unas entre otras, ¿esta tiene algún easter egg dentro? First of all, thank you. En primer lugar, gracias. If John Lasseter were here, he'd give you a big hug, and everybody. John Lasseter estuviese acá, te daría un gran abrazo y abrazaría a todos. He loves everybody, and he loves the studio, and we've grown up there, working there, and making films, and I think John just appreciates. Well, I should let you speak to this. He appreciates just your great, pure ideas, and when we. Bueno, realmente nosotros trabajamos en un gran estudio. John ama el estudio, trabajar ahí también, y él lo que valora son las grandes ideas. It was a very simple pitch. There wasn't much of a story, but it was just this idea of what if we could tell a story about a little girl, but from the point of view of her emotions, personifying. En realidad fue muy básico. Nosotros dijimos, esta es la idea de contar el punto de vista desde las emociones de una niña, desde lo que la niña siente. And I sat behind, Pete was pitching, and John was sitting in the chair, and I sat behind John, and I saw him go sit forward. I thought, oh, good. Yo estaba sentado detrás de John y vi cómo él se adelantaba, como que le estaba gustando. Yeah, my memory is that we said we could make a film that's about an 11-year-old girl, but she's actually the setting, because inside her head are her characters, these emotions, and we can explore the whole world that we've all thought about but never seen before. Yo le dije, bueno, ¿qué te parece esta idea de una nena chiquitita? Y todo el setting, el entorno es justamente la chica. Los caracteres son, los personajes son sus emociones, y si podemos hablar de todo este mundo que la gente pensó en ese mundo interior, pero que nunca lo vio. And we said, we'd like to explore this and develop it further, and John said, okay. Y le dijimos, queremos explorar esto y desarrollarlo aún más. Y John dijo, okay. But are they connected to films now? We've been asked that a few times. Sí, vos hablaste de la conexión con las otras películas. Nos han hecho esa pregunta varias veces. I've seen a few things in articles online, but it was never engineered or thought through. When we see it, though, we're kind of honored that people have found it. En realidad vi algunos artículos en internet y se dijo algunas cosas que estaban conectados, pero en realidad es un honor para nosotros pero que esté conectada con alguna otra película, pero nunca fue pensada de esa manera. I even saw one that someone had written up a comparison of Toy Story World with The Walking Dead. Había hasta una comparación entre Toy Story y The Walking Dead. But we obviously didn't do that on purpose, but I was a Pero fan of Walking Dead. I was like, cool. Pero obviamente no hicimos eso a propósito, pero como fan de Walking Dead dije, bueno, bárbaro. Hola, Santiago de Cineflix.com.ar. Algo que me pareció que diferencia mucho intensamente de Toy Story
Cars, etcétera, es el punto de vista. En Toy Story, tanto Andy como Boo, Monster Inc., son niños, y acá estamos explorando a un niño creciendo. Estamos apuntando a otro rango de edad. ¿Es esto un punto de quiebre en Pixar o un nuevo enfoque? Well, I think it was largely just watching my own daughter grow up and then remembering what that experience was like for me. Yo creo que fue básicamente mirar a mi hija cómo crecía y recordar qué fue esa experiencia para mí. But it was an interesting exploration because early on, remember, we had long discussions over, are the emotions Riley? Would they say, we are hungry, I am hungry, or is it she's hungry? Are they a third party? You know, that was a very difficult thing to kind of work out. Pero lo que nosotros exploramos mucho desde el principio fue las emociones. ¿Son Riley o son una tercera persona? Cuando dice tengo hambre, ¿lo dicen las emociones? ¿Lo dice ella? Fue algo que tuvimos que explorar y definir. So I think rather than it being a new direction or anything, it was just very specific to this story and the concept. Entonces, en vez de hablar de una nueva dirección, yo creo que estamos hablando de algo que fue muy específico para esta historia y el concepto. Hola, Mariana de Rolandi de Disney Babel. Me llamó mucho la atención, hace poco escribí sobre eso, que en Up, por ejemplo, hay una increíble historia de amor, la pérdida de un embarazo, y esa historia llega a los adultos. El chico no entiende que perdieron el bebé, digo. Y aquí, en una parte, nos reímos, creo que fue lo que más nos hizo reír, está este diálogo conyugal de el muchacho, el hombre que está pensando en el fútbol, y ella que está pensando en otro tipo, otro hombre. Esta decisión de empezar en las películas para chicos a poner mensajes, cosas que solo entendemos los adultos, ¿es una decisión de producción, es una decisión de marca de la empresa, o va surgiendo porque ustedes quieren contar así las historias? I think it's a personal decision. You know, we make movies for ourselves primarily. Yo creo que es una decisión personal, nosotros hacemos películas para nosotros mismos. And we know that kids will see them. We have children ourselves, so we're conscious as we're writing that this has to be appropriate for my kid to watch. Y nosotros tenemos chicos, sabemos que los chicos los van a ver y somos conscientes al escribir que tienen que ser apropiados para que lo vean los niños. But if the film doesn't speak to me on an emotional level and hopefully on an intellectual level, then I kind of check out a little bit. Pero si la película no me habla a mí desde el nivel emocional e intelectual, voy a quedar como insatisfecho de alguna manera. And I think we believe, certainly Pete and I, that we've never thought of animation as just for kids. So we just don't approach it that way. At the same time, as Pete says, we honor and know our kids will see it. But we just try to tell stories that are as sophisticated as they can be. Pero nosotros, como dijo Pete, siempre pensamos en la animación no solamente como algo para los chicos. Nosotros sí, por supuesto, sabemos que lo van a ver los chicos, pero tratamos de contar historias sofisticadas. And you can't tell a story without some sort of stakes, and in our case we chose emotional stakes that should feel real, like the scene in Up. I mean, that's a real thing that happens, and we certainly don't want to make depressing movies. We want to make emotional movies. Es decir, nosotros queremos contar historias donde haya cosas que están en juego, haya cosas que se puedan perder. Por ejemplo, la parte de Up, no es que nosotros queremos contar películas depresivas, pero sí emocionales, emotivas. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Espero que hayan disfrutado de las respuestas y de conocer un poco más del backstage de la creación de esta película Intensamente. Vamos a dar por concluida la conferencia de prensa. Los invito a que saquen unas fotos si quieren que se acerquen a dar unas fotos.